Bueno, es el taller número 2, método de los nodos en cerchas y validación de cálculo manuales de los resultados en el SAC 2000. El objetivo del taller era realizar los cálculos numéricos de una cercha estáticamente determinada por el método de los nodos y calcular las fuerzas internas de los elementos y las reacciones, y luego hacer la validación de los resultados de ese cálculo manual con el uso del SAC 2000. Entonces, la idea era que para la cercha mostrada, determinar la fuerza de cada uno de los elementos manualmente. Para la carga P, usar los últimos dígitos de su código en kilonewton. Para las distancias horizontales entre los nodos, usar un metro. Entonces acá esto era un metro. Un metro. Un metro. Y un metro. Y luego validar esos resultados en el SAC 2000. Entonces, comencemos. Nosotros podemos comenzar por el nodo J, porque solamente tenemos dos incógnitas. La incógnita es el elemento DJ y la otra incógnita es el elemento JH. Luego nos movemos del nodo J al nodo H, porque ya es conocida la fuerza interna del elemento JH. Nos quedan dos incógnitas, que es el elemento DH y el elemento GH. Luego nos movemos al nodo D, porque ya es conocido el elemento DJ y el elemento DH, y de esa manera nos vamos moviendo a cada uno de los nodos donde nosotros, donde nosotros siempre tenemos que tener dos incógnitas, porque vamos a tener dos ecuaciones. O la otra opción es que calculamos las reacciones y comenzamos por el nodo A. Entonces, sabemos que eh, el apoyo de H es un apoyo de segundo género, entonces nos va a generar dos reacciones. Vamos a colocar las incógnitas. Entonces acá tenemos una reacción vertical y por acá tendremos una reacción horizontal. Ahí tenemos la reacción horizontal de A y por acá tenemos la reacción vertical de A. Y en el apoyo de E tenemos una reacción que es perpendicular, y esa es mi reacción eh, horizontal de E. Entonces acá lo que tenemos nosotros es la reacción, la reacción horizontal de A, que es como si nosotros tuviéramos este tipo de apoyo que genera las dos reacciones, una reacción vertical y una reacción horizontal. O sea, acá este nos genera una reacción vertical, este nos genera una reacción horizontal, y este se denomina apoyo de segundo género.
o articulado. Este apoyo impide que el elemento se desplace horizontalmente y se desplace verticalmente. Entonces, en el sentido donde impide que se desplace, se genera una reacción. Como impide que se desplace verticalmente y horizontalmente, genera una reacción tanto horizontal como vertical. El apoyo de la idealización de ese apoyo en algunos libros es con unos patines, y este se denomina apoyo de primer género o apoyo simple. Este apoyo eh, lo que, lo que hace es que impide que mi elemento se desplace perpendicularmente a los patines, es decir, que solamente genera una reacción horizontal. Pero para este caso, verticalmente, el elemento se puede mover, y las cerchas se idealizan siempre cuando estamos en dos dimensiones con un apoyo articulado, y se idealizan con un apoyo simple. El apoyo simple se coloca para evitar que se generen esfuerzos por cambios de temperatura. Cuando hay cambios de temperatura, el elemento puede alargarse o puede contraerse dependiendo si el cambio de temperatura aumenta o disminuye. Si está restringido en los dos apoyos el desplazamiento tanto horizontal o vertical, eso hace que se generen unos esfuerzos adicionales que son esfuerzos por temperaturas, y ese tema de esfuerzos por temperatura ustedes lo van a ver en su curso de mecánica de sólidos y laboratorio, o mecánica de materiales y laboratorio. Entonces, la razón por la cual siempre en las cerchas se idealiza un apoyo de segundo género y un apoyo de primer género. Entonces, comencemos con el nodo que tiene dos incógnitas, que es mi nodo J. Entonces, nuestro ángulo para todos los elementos va a ser de 45 grados. Aquí tenemos nuestro ángulo. Llamemos que este sea un ángulo teta, y nosotros decimos que tangente del ángulo teta es igual al lado opuesto, es decir, el lado que está enfrente del ángulo, que vale 1 metro, sobre el lado adyacente que es el que está pegado al ángulo, que también es 1 metro. Es decir, 1 metro sobre 1 metro. Y aplicamos artangente, y acá nosotros obtenemos que el ángulo teta es de 45 grados. Para esta cercha, todos los ángulos que forma los elementos verticales u horizontales son de 45 grados. Todos van a ser teta. Acá esto es teta. Esto acá es teta. Esto acá es teta. Acá también es teta. Todos los ángulos son de 45 grados. En todas tenemos el lado adyacente y el lado opuesto al ángulo de 45 grados. Comencemos entonces por nuestro ángulo, por nuestro nodo J, y nos vamos moviendo a cada uno de los lados, y si nos alcanza el tiempo, calculamos las reacciones y nos movemos desde el nodo A hacia la derecha. Aquí nos vamos a mover desde el nodo J hacia la izquierda. Comenzamos con nuestro primer nodo, que es mi nodo
mi nodo J. Entonces en mi nodo J construiremos nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo J. Diagrama de cuerpo libre del nodo J, que es como si nosotros hiciéramos el diagrama de cuerpo libre de una partícula. Entonces tenemos que para nuestro nodo J hay una carga P, o sea, acá tendremos la carga P. Y tendremos la fuerza de este elemento y de este elemento. Entonces, la lógica me dice a mí que para contrarrestar esta fuerza, este elemento debe tener una componente en Y hacia arriba, lo cual significa que de una vez este elemento yo lo voy a colocar a tensión. Y para contrarrestar la componente X de esta fuerza que va a ir hacia la izquierda, yo debo contrarrestarla con la componente X de esta fuerza, entonces debe ir hacia la derecha. Y bautizo los elementos, uno es DJ y el otro es JH. Este es DJ y este es JH. Y acá tengo mi ángulo teta, que ya sabemos que para todos los casos teta es igual a 45 grados. Entonces hacemos, siempre cuando hacemos nodos tenemos que aplicar las dos ecuaciones de equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, como si mi nodo J fuera una partícula. Entonces acá nosotros tenemos, aquí es donde está mi nodo J. Ese es mi nodo J. Entonces, mi primera ecuación de equilibrio estática va a ser sumatoria de fuerzas en Y para poder determinar la componente de J, y cuando conozco la componente de J ya puedo determinar mi componente JH. Entonces acá hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas. Aquí tenemos hacia abajo va la fuerza que actúa en el nodo J, que es P, como va hacia abajo es negativo, entonces aquí tendremos menos P, y hacia arriba tenemos la componente vertical de J. Entonces esa componente vertical voy a hacerla aquí voy a hacerla acá en color rojo, y tiene una componente en X. Entonces ahí nosotros tendremos djy y tendremos djx, y mi ángulo teta pasa a ser este ángulo de acá por ángulos alternos internos, o también es este ángulo de acá. Entonces la componente Y es seno de teta, la que está al frente. Esta va a ser seno de teta, es la que está al frente, va hacia arriba, entonces esa va a ser igual más dj multiplicado por seno del ángulo, y ese ángulo es 45 grados. Y esto
para que esté en equilibrio debe ser igual a cero, porque no hay más fuerzas actuando en la dirección Y. Solo está mi componente de JY. Por lo tanto, eh, al hacer el despeje, a nosotros nos va a quedar que DJ va a ser igual, este P que está restando va a pasar a sumar y este seno de 45 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces allí nos va a quedar que eso va a ser igual a P dividido entre seno de 45 grados. El despeje nos está dando un valor positivo, significa que la dirección de la fuerza interna de J que nosotros asumimos está ok. Entonces esto, eh, miro la dirección que asumimos está ok. Y como la punta de la flecha sale del nodo, mi elemento trabaja a tensión. Es decir, que aquí nosotros tendremos P entre seno de 45 es 1 entre seno de 45 es 1.41. Entonces aquí tendremos que DJ es igual a 1.41P. O sea, ahí calculamos la fuerza del elemento DJ, que como sale del nodo, ese elemento trabaja a tensión. Entonces ya sabemos la dirección de nuestro elemento DJ, su respectivo valor. Procedemos a hacer el equilibrio de sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces tenemos que para la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Acá nos va a quedar entonces que la fuerza que va hacia la derecha es JH. Como va hacia la derecha, la punta de la flecha positivo, tenemos JH va hacia la derecha. Y la componente X de DJ va hacia la izquierda, acá está la punta de la flecha. Entonces como va hacia la izquierda es menos y va a ser igual a DJ por coseno de 45. Entonces DJ que es menos porque va hacia la izquierda, DJ que es P sobre seno de 45 multiplicado por coseno de 45 grados. Acá se me cancelan. Coseno de 45 y seno de 45 porque son iguales. No hay más fuerzas en la dirección X, entonces esto va a ser igual a 0. Nos queda entonces que JH menos P va a ser igual a 0. Por lo tanto, P, JH es igual a P. El despeje de esta ecuación me da que JH es positivo. Significa que la dirección que asumimos de JH está ok. Entonces coloqué JH hacia la derecha, la punta de la flecha va entrando, entonces ese elemento trabaja a compresión.
Preguntas, dudas, hasta allí. ¿Quién tiene, muchachos? Ok, entonces vamos colocando los respectivos valores. DJ 1.45. Entonces ya este está. Vamos a rayarlo. Y este acá ya está calculado. Entonces pasamos al siguiente nodo que tenga dos incógnitas. El nodo que tiene dos incógnitas es el nodo H. Ahora la incógnita será el elemento DH y el elemento GH. Si pasara a mi nodo D, tendría tres incógnitas. Mis tres incógnitas serían CD, DG y DH. Entonces no podría pasar a mi nodo H porque tendría tres incógnitas y solamente dos ecuaciones para poder solucionar el sistema. Y cuando nosotros solucionamos sistema de ecuaciones, el número de ecuaciones debe ser igual al número de incógnitas. Razón por la cual tendríamos que pasar a nuestro nodo H, en el cual solamente tendremos dos incógnitas, que va a ser GH y DH, porque ya nosotros conocimos este elemento de acá y este elemento de acá, que nos dio valores de el JD, ese nos dio JD 1.45, atención. Entonces este nos dio 1.45 P, atención. Y el JH nos dio P a compresión. Este nos dio una P a compresión. Ok. Entonces, pasemos al diagrama de cuerpo libre del nodo H. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo H. Ese nodo tiene la fuerza del elemento JH, que es 1 a compresión. Entonces, acá nosotros tenemos que si el elemento es compresión, debe entrar al nodo. Entonces, debe entrar al nodo. Este es JH, que es igual a P. Y los otros van a ser mi nodo GH, entonces GH, y el otro elemento es, entonces acá tenemos GH, y el otro elemento es el elemento DH. Entonces siempre en un corte el elemento actúa en una dirección y el otro debe actuar en la dirección contraria y tener el mismo valor. Entonces aquí mi JH en el nodo J va hacia la derecha, entonces en mi nodo H va hacia la izquierda. Entonces son iguales pero sentido contrario. Corroboremos esa hipótesis. Entonces aquí tendremos que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha
lo vamos a colocar como positivo. Entonces hacia la derecha va nuestro GH. Entonces aquí, como va hacia la derecha es positivo GH. Y hacia la izquierda va JH que vale P. Entonces menos P igual a 0. Del despeje nos va a quedar allí que GH, esa P que está restando pasa a sumar, igual a P. Nos dio positivo, significa que la dirección de GH está ok, para este caso va hacia la derecha, pero miro la punta de la flecha y como va entrando, ese elemento trabaja a compresión. Aplicamos la segunda ecuación de equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí tenemos que en la dirección Y está hacia arriba DH, pero no hay fuerzas en la dirección Y actuando, entonces solamente tendremos DH igual a 0. Esos son elementos que se denominan elemento fuerza cero, que no soportan fuerzas internas, lo que hacen es rigidizar la estructura para controlar las deformaciones, para que la estructura no se me deforme tanto. Entonces acá tendremos nuestro DH y por acá tendremos nuestro GH. ¿Preguntas, dudas hasta allí? ¿Quién tiene? Listo, ok, entonces coloquemos DH0 y GHPA compresión. Entonces, elemento DH DH un elemento de fuerza 0 y GH, este vale P a compresión. Entonces ahora paso al siguiente elemento que tenga dos incógnitas. Mi próximo elemento, ya yo podría pasar a mi nodo G, pero mi nodo G va a tener una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Pero si paso al nodo D, solamente voy a tener la incógnita CD y la incógnita DG, porque la fuerza de este elemento ya la conozco y la fuerza de este elemento ya la conozco. Entonces pasamos al diagrama de cuerpo libre del nodo D. Entonces tendremos diagrama de cuerpo libre del nodo de mi nodo D. En nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo D, entonces tenemos que ese nodo D tiene la fuerza DJ a tensión. Entonces va a salir del nodo porque trabaja a tensión DJ de 1.41 P. Tenemos el elemento de fuerza 0, que es el elemento DH, no lo voy a colocar. Porque es 0. Y tenemos los otros dos elementos, que son el elemento CD. Entonces, CD
La lógica me va a decir que va hacia la izquierda porque mi elemento DJ tiene una componente en X hacia la derecha. Entonces este va a tener. Y mi fuerza en Y, aquí hay algo raro. Estoy dibujando mal. Esto es así, así y falta este. Este, falta el DG. Entonces, mi DG debe contrarrestar la componente Y de esta fuerza. Entonces esta debe ir hacia arriba. Entonces, bautizo CD, este es mi fuerza CD. El DG el del elemento, esta es la componente X de DJ y la componente Y de DJ que va a ir hacia abajo. Y la componente de G va a tener componente hacia arriba y hacia la derecha. Ok, listo. Entonces, para este caso me van a quedar componentes de fuerzas en X y componentes de fuerzas en Y. Entonces acá tendremos que solucionar esas dos ecuaciones. Esta componente aplico la primera ecuación de equilibrio estático. Entonces yo digo que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba lo voy a colocar positivo. Acá tengo hacia arriba la componente Y, hacia arriba la componente Y de DG. Todos los ángulos siguen siendo teta, 45 grados. O sea, este ángulo acá 45 y este ángulo acá 45. Que son estos ángulos de acá. Este ángulo de acá es 45 y este ángulo de acá es 45. Entonces, tendremos entonces que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos que la componente de Gx va a ser positiva. Entonces, de Gy, perdón, de Gy va a ser positivo. Entonces ahí tendremos dg multiplicado por seno de 45. Acá este ángulo es teta. Y la componente Y de esta fuerza es esta que va hacia abajo. Este ángulo acá sigue siendo teta. Entonces esa va a ser igual a menos, porque va hacia abajo, dj
dj, pero dj es p sobre seno de 45, p sobre seno de 45, y eso debe estar multiplicado por el coseno de 45 grados y va a ser igual a 0. Entonces voy a revisar nuevamente el equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, la componente de GY, que es dG por seno de 45, y como base arriba es positivo. Ahora la componente Y de DJ es esta componente que va hacia abajo, y esa va a ser dG por coseno de 45. Pero dG es P sobre seno de 45, dG es P sobre seno de 45, multiplicado por el coseno de 45 igual a 0. No tenemos más fuerzas. La otra fuerza que tendríamos que haber colocado acá es la fuerza del elemento DH, pero ya sabemos que DH es 0, por ende no la estoy colocando. Entonces, del despeje, acá nos va a quedar, pues cancelamos seno y coseno, que son iguales. Seno 45 igual a coseno 45. Y el despeje del el despeje de DG me queda allí que DG es igual a P sobre seno de 45 grados. Este P que está restando pasa de este lado a sumar, y este seno de 45 pasa de este lado a dividir. Me da que DG es positivo. Como es positivo, significa que la dirección asumida de la fuerza de G está ok, y la fuerza de G va entrando al nodo. Como va entrando al nodo, entonces este elemento trabaja a compresión. Y ahora aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 para hallar la fuerza del elemento CD. ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta allí quién tiene? Ok, entonces sumatoria de fuerzas en X, segunda ecuación de equilibrio estático, nos quedará entonces que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha será positivo. Acá nos queda que hacia la derecha está la componente djx, y hacia la derecha está la componente dgx, y hacia la izquierda está cd. Entonces aquí tendremos hacia la izquierda cd menos cd, hacia la derecha la componente x de dj va hacia la derecha, dj es p sobre seno de 45, p sobre seno de 45, y como está pegada al ángulo, esto es multiplicado por coseno de 45 grados. Y hacia la derecha también va la fuerza dgx, y la fuerza dg es p sobre seno de 45 por coseno de 45. Entonces más p
sobre seno de 45 por coseno de 45 grados. No hay más fuerza en la dirección X, entonces esto va a ser igual a cero. Los senos y los cosenos son iguales, entonces de 45 grados. Entonces yo puedo cancelar estos valores acá. Y del despeje, ahí nos va a quedar a nosotros que CD es igual a 2P. Este que está restando acá pasará de este lado a sumar. Entonces aquí tengo un P y otro P, son 2P. Este que está restando pasa a sumar. Entonces allí nos va a quedar que CD es igual a 2P. Nos da positivo, entonces nosotros miramos la dirección que habíamos colocado SD, lo habíamos colocado hacia la izquierda, significa que la dirección está ok y como la punta de la flecha sale del nodo D, entonces ese elemento trabaja a tensión. Entonces seguimos CD 2P a tensión, CD es 2P a tensión. Y DG P sobre seno de 45, es decir, 1.45, 1.41 P a compresión. 1.41 P, este es a compresión. Pasamos al siguiente nodo que tiene, dos incógnitas. Ese nodo es el nodo G. Mi nodo G que tiene la incógnita CG y la incógnita FG. Tendremos allí entonces diagrama de cuerpo libre del nodo G. Diagrama de cuerpo libre del nodo G. En el diagrama de cuerpo libre del nodo G, nosotros tenemos que eh, el GH es a compresión y vale P. GH, como es a compresión, entra al nodo, este vale P. El otro elemento que tenemos ahí es el elemento GD, que como es a compresión, entra al nodo y entonces acá está el elemento, ese es el elemento DG 141. 1.41P.
o P sobre seno de 45. Como es a compresión, entra al nodo G y nos faltan acá el elemento CG y el elemento FG. Ok, entonces acá este elemento debe contrarrestar la componente vertical de la fuerza DG, que tiene una componente vertical hacia abajo. El único que va a contrarrestar es este hacia arriba. Y las dos componentes X de G, este va hacia la izquierda, este va hacia la izquierda, entonces este debe ir hacia la derecha. Y esos elementos se llaman el elemento FG y CG. FG y este es el elemento CG. CG. Entonces, podemos comenzar con sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. Solamente hay una incógnita en la dirección X y una incógnita en la dirección Y. Entonces, cuando aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Acá tendremos entonces que hacia la derecha nosotros tenemos FG hacia la izquierda tenemos la componente GH, que es P, y hacia la izquierda también tenemos, no la voy a dibujar para que avancemos, la componente de G, y eso es P sobre seno de 45 por coseno de 45. Entonces acá tendremos dg, que es P dg sobre seno de 45 por coseno de 45 igual a 0. Entonces, acá nos queda que FG es igual a 2P, cancelo, mi seno de 45 con mi coseno de 45 porque son iguales. Aquí nos queda entonces menos P y menos P, son 2P que están restando, pasarán de este lado a sumar. Entonces ahí tendremos que FG es igual a 2P. Nos dio un valor positivo. Nosotros miramos la dirección que le colocamos. FG va hacia la derecha y como la punta de la flecha va entrando, ese elemento trabaja a compresión. Y ahora revisamos el equilibrio de fuerzas en Y. Tendremos entonces que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Entonces acá tendremos que hacia arriba va mi fuerza CG, como va hacia arriba es positiva, y hacia abajo va mi componente dg, entonces dg que es P por seno de 45
multiplicado por el coseno de 45 grados, y esto debe ser igual a 0. ¿No? Voy a dibujar las componentes. Esta tiene una componente de G hacia la izquierda y tiene una componente de G hacia abajo, de Gx y de Gy, y para los dos casos este ángulo acá es de 45 grados. Acá este ángulo es teta y este ángulo acá también es teta. Entonces, del despeje ahí nos queda a nosotros que CG va a ser igual a P. Significa que la dirección asumida de CG está ok, va hacia arriba, y como la punta de la flecha sale del nodo, ese elemento trabaja a tensión. Entonces tenemos FG, que es 2P a compresión. FG, este es 2P a compresión. Y el CG es de P a tensión. Continuamos con nuestro siguiente nodo, en el cual tenga dos incógnitas. Entonces el que tiene dos incógnitas es el nodo C, esta incógnita y esta incógnita de acá. Entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo C. Diagrama de cuerpo libre del nodo C. Entonces para nuestro nodo C tenemos 2P, atención, que es el elemento CD. Atención, sale del nodo. Es el elemento CD. Que es igual a 2P. Y como CD trabaja tensión, sale del nodo C. Tenemos el elemento CG, que es P. Entonces acá tenemos CG, que como es atención sale del nodo, y nos faltan las otras incógnitas, que va a ser BC y CF. Entonces acá tengo BC y este es CF. Entonces la lógica que hacíamos del anterior, entonces para que esta fuerza que va hacia abajo se contrarreste, debe haber una fuerza hacia arriba. Entonces mi elemento BC va a compresión porque tiene una componente Y hacia arriba. Y como este va hacia la derecha y como la componente X de este también va hacia la derecha, entonces este debe ir hacia la izquierda.
continuamos aplicando ecuaciones de equilibrio estático. Entonces, acá comenzamos con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y todo lo que vaya hacia arriba debe ser positivo. Entonces acá tenemos hacia abajo CG, como va hacia abajo es negativo, y CG es P. Y hacia arriba tenemos la componente Y de la fuerza BC, y esa componente Y va a ser igual a BC por coseno o por seno de 45. Entonces, BC por seno de 45 igual a 0. Entonces recordemos que el ángulo θ es este ángulo de acá, que es 45 grados, o puede ser el ángulo de aquí arriba, que es de 45 grados. De ese despeje nos queda entonces a nosotros que BC es igual a P sobre seno de 45. Entonces, nos dio positivo, significa que la dirección asumida de BC está ok. Como va entrando la punta de la flecha, ese elemento trabaja a compresión. Y continuamos con la ecuación de equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y si va hacia la derecha, va a ser positivo. Entonces aquí tenemos hacia la izquierda CF, entonces como va hacia la izquierda, es negativo menos CF, más hacia la derecha, estas 2P, entonces 2P, y hacia la derecha, BC por coseno de θ. La componente X de BC, entonces la componente X de BC es BC más, pero BC es P sobre seno de 45, que es el valor de BC, multiplicado por el coseno del ángulo θ por coseno del ángulo θ, que es 45 grados, igual a 0. Entonces los senos y los cosenos en este caso son iguales, entonces se me cancelan. Y acá este CF que está restando va a pasar a sumar. Por lo tanto, el valor de CF es igual a 3P. Vamos acá CF es igual a 3P. Nos da un valor positivo, significa que la dirección asumida del elemento está como la dibujé, va hacia la izquierda. Como la punta de la flecha sale del nodo C, entonces mi elemento trabaja a tensión. Preguntas, dudas hasta acá, ¿quién tiene? Ok, entonces CF 3P, atención.
Mm, ¿dónde es? CF. No, este no es. Esto es CBCF. No, este es. Este se llama. El horizontal se llama BC. Horizontal se llama BC. Horizontal es BC. Y el diagonal es CF. CF. O sea que esto es CF. Este es CF. Esto es CF. Y este es BC. Y BC. Ok, entonces BC es 3P, atención. Y CF es CF P sobre 0,45 a compresión, es decir, 1,41. Este es 1,41P a compresión. Ok, continuamos con el siguiente nodo, que es el nodo F, en el cual me quedarán tres incógnitas. Mi nodo F, diagrama de cuerpo libre de mi nodo F, en mi diagrama de cuerpo libre de mi nodo F, acá tenemos 2P en compresión, 1,41 en compresión. Entonces acá tenemos 2P del elemento FG a compresión. FG 2P, como entra el nodo es a compresión, y del elemento CF, que también a compresión, CF P sobre 0,45 o 1,41. Y nos falta entonces ahora el EF y el BF.
EF y el BF. Entonces, el que me va a contrarrestar, la componente Y de este, es este elemento, entonces debe ir hacia arriba. Y el que va a contrarrestar hacia la izquierda de esta componente y hacia la izquierda, entonces este elemento de acá debe ir hacia la derecha. Y nos queda entonces el elemento EF y BF. EF EF y BF, y aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático. Comenzamos con sumatoria de fuerzas en Y. Este ángulo acá sigue siendo teta, igual que el ángulo anterior, este de acá, que también es teta, 45 grados. Entonces comenzamos haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. O sea, acá tendremos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Por ende, acá nos va a quedar hacia arriba BF hacia abajo la componente Y de esta fuerza, que esa fuerza es P sobre seno de 45, multiplicada por el coseno del ángulo, coseno de 45 grados, no hay más fuerza en la dirección Y, entonces esto es igual a 0. Y de acá los senos y los cosenos son iguales. Este ángulo acá es teta también. Entonces de ahí nos queda a nosotros que BF es igual a P. Miro la dirección, significa que está ok. O sea que el elemento BF va hacia arriba a su dirección, pero la punta de la flecha sale del nodo, entonces ese elemento trabaja a tensión. Aplicamos la otra ecuación de equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Esta tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Entonces aquí hacia la derecha nosotros tenemos EF, EF hacia la derecha. Hacia la izquierda tenemos FG, que es 2P menos 2P. Hacia la izquierda tenemos la componente X de CF, que es CF por coseno de 45, menos CF, que es P sobre seno de 45, multiplicado por el coseno de 45, pero el seno y el coseno son iguales, entonces se cancelan estos valores de acá. Y acá esto debe ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Y del despeje acá nos queda que EF, acá tenemos menos 2P y menos 1P, son menos 3P que están restando, pasarán a sumar. Entonces esto es igual a 3P. Y reviso la dirección del elemento. Está ok, o sea que F va hacia la derecha. Como va entrando la punta de la flecha, ese elemento trabaja a compresión.
Preguntas, dudas hasta acá, ¿quién tiene? Dudas, preguntas, hasta acá, ¿quién tiene? Entonces tenemos BF, que es igual a P, atención. Este es BF, esto es P, atención. Y el EF, EF, 3P a compresión. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Quién tiene? Pasamos a nuestro siguiente nodo, que es el nodo B. Solo tiene dos incógnitas, que son AB y EB. Entonces, nuestro nodo B, diagrama de cuerpo libre, de nuestro nodo B. Entonces, en ese nodo B, nosotros tenemos 3P, atención, y P, atención, 3P, atención de BC. BC, 3P, y como sale el nodo de extensión, este también trabaja a tensión. Este es nuestro elemento BF, BF, BF. Lo coloco saliendo del nodo porque es de tensión. Y los otros dos elementos son AB y BE. Este es AB, que va a ser desconocido. Y este aquí va a ser BE, que sigue teniendo ángulos con respecto a la horizontal y con respecto a la vertical de 45 grados. Y aplicamos nuestras ecuaciones de equilibrio estático. Entonces comenzamos con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Hacia abajo nosotros tenemos BF, que es P. Entonces acá tendremos menos P. Y hacia arriba tendremos BE por seno de 45, pero BE es... Ah, no, BE no la conocemos, entonces hacia arriba BE por seno de 45. Igual a 0, entonces acá nos queda que BE
es igual a P sobre seno de 45. El despeje de esa ecuación me da positivo, significa que la dirección que asumimos de BE está ok, y como entra al nodo, ese elemento trabaja a compresión. Y ahora por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Acá tenemos hacia la izquierda AB, entonces es negativo, menos AB. Hacia la derecha tenemos estas 3P, y hacia la derecha tenemos la componente X de BE más BE, que es P sobre seno de 45, y eso multiplicado por el coseno de 45 grados. Esto es igual a 0, como los senos y los cosenos son iguales, se cancelan, entonces ahí nos queda que AB es igual a 4P. AB es igual a 4P. Medio positivo significa que la dirección del elemento está ok, y como la punta de la flecha sale del nodo, ese elemento trabaja a tensión. Entonces tenemos BE 1,41 a compresión, 1,41P a compresión, y el AB 4P a tensión. Continuamos con el nodo E, que tiene como incógnitas la reacción horizontal de E y la fuerza del elemento AE. Entonces nuestro nodo E diagrama de cuerpo libre. Entonces acá nosotros tenemos la reacción horizontal de E, 3P a compresión. Entonces acá tenemos
Acá tenemos la fuerza del elemento EF, que es 3P a compresión. EF, 3P a compresión. La incógnita de la reacción horizontal de E. Y la fuerza del elemento AE. F, FAE. Entonces, por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Acá solamente tenemos FAE, no hay fuerza actuando en la dirección Y para ese nodo, entonces este es igual a 0. Es un elemento que también trabaja para fuerza 0. Y ahora, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 para ese mismo nodo. Entonces aquí tendremos que sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Que lo que vaya hacia la derecha sea positivo. Acá tenemos hacia la derecha RHE. Y hacia la izquierda eh, tenemos 3P igual a 0. Del despeje, acá nos queda entonces que RHE es 3P. RHE es igual a 3P. Me da positivo, significa que la dirección de la reacción RHE va hacia la derecha. Ok, y terminamos con el nodo que nos hace falta, que es el nodo A. Y en el nodo A nos faltó colocar una fuerza, en el nodo E. La fuerza de 1.41p. En el nodo E nos faltó colocar una fuerza. Nodo E. La fuerza F. Nodo E 1.41p a compresión. Esta fuerza nos faltó colocarla. La fuerza de 1.41. Esta fuerza es la fuerza borremos estos cálculos que quedaron mal.
Acá faltó colocar esta fuerza. Esta fuerza que es la fuerza eh, del elemento BE a compresión. De 1.41 P o P sobre seno de 45. Entonces, acá nos quedará por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba positivo. Esta es la fuerza del elemento. Este es el elemento AE. Ok. Entonces, por sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba tenemos AE. Hacia abajo tenemos la componente BE, que es P sobre seno de 45. Por coseno de 45. Igual a 0, entonces acá nos queda que AE es igual a P. Nos dio positivo, significa que el elemento AE, su dirección está ok, sale del nodo, entonces ese elemento trabaja a tensión. Y por sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Hacia la derecha nosotros tenemos RHE. Hacia la izquierda tenemos 3P. Estas 3P de acá. Y hacia la izquierda la componente BE. Entonces, ¿qué es menos? BE, que es P sobre seno de 45. Por coseno de 45. Igual a 0, entonces ahí nos queda que RHE es 4P. RHE. ...4P da un valor positivo... ...significa que la dirección está ok... ...la dirección de RHE va hacia la derecha... La reacción solamente va en una dirección... ...no trabaja ni a tensión ni a compresión... Y terminamos con nuestro nodo... ...con nuestro nodo A... ...diagrama de cuerpo libre del nodo A...
En el nodo A tenemos 4P, atención, de AB. AB, 4P. Tenemos AE que es a tensión y es P. Entonces, mi reacción horizontal de A debe ir hacia la izquierda y mi reacción vertical de A debe ir hacia arriba. Entonces, del equilibrio de fuerza, acá tendré que por sumatoria de fuerzas en Y, reacción vertical de A es igual a P. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Acá nosotros tenemos hacia arriba reacción vertical de A, hacia abajo P igual a 0. Entonces de acá nos va a quedar que nuestra reacción vertical de A va a ser igual a P, y como dio positivo significa que va hacia arriba. Y por último, la sumatoria de fuerzas en X nos dice, no la voy a hacer, no cabe ahí. Entonces si hago sumatoria de fuerzas en X, me queda que la reacción horizontal de A reacción horizontal de A es igual a 4P y va hacia la izquierda. No escribo la ecuación, pero entonces acá simplemente en X uno va hacia la izquierda, el otro va hacia la derecha, es 4P y del despeje nos queda 4P positivo. Preguntas, dudas, hasta allí ¿quién tiene? Dudas, preguntas, hasta allí ¿quién tiene, muchachos? P, ¿qué es? P son los códigos de nuestro dígito, lo que pide el ejercicio. Entonces vamos a ver si alcanzamos a hacer el modelo. Ay, creo que no alcanzamos. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo muy rápido. Ok, entonces Newton por metros. Entonces, Newton por metros, definimos la grilla desde cero. Desde cero, clic derecho, Y Data, Modify Show System. Entonces, son 1, 2, 3, 4 espacios de
un metro. Entonces, por espacio en X, por espacio tenemos 1, 2, 3, 4, al final 0. Y en Z, por altura, tenemos 0 y 1. Le decimos OK. ¿Qué pasó acá? Por espacio, esto es 0, 1, OK. Duplica. OK, gracias. Entonces, así es. 1 y 0, sí, lo estamos haciendo por espacio. OK. OK. Nos ubicamos en el plano XZ. Plano XZ, esto acá lo voy a cerrar. Y voy a aumentar un poquito aquí el zoom. Voy a dibujar los elementos. Entonces de manera rápida. Dibujo los elementos. De manera rápida. Acá tenemos este y este. Y acá tenemos este otro elemento, aquí al final esto baja en diagonal, sí. Entonces acá hay otro y voy a dibujarlas como es este en diagonal, 1, 2 y 3. OK, como es 1, 2 y 3. Entonces punto a punto dibujamos, punto a punto dibujo ahora. Es que salgo de acá, dibujo punto a punto y mis diagonales van inicio acá, final, enter, inicio acá, final, enter, inicio acá, final, enter, y este inicio acá, final, enter, escape para desactivar la flechita, y voy a liberar los elementos. Entonces selecciono todos los elementos y le digo assign, join, frame, release partial. Entonces libero el momento al inicio y libero el momento al final. Acá debe estar 0 y 0. Y OK, ahí liberé mis momentos. Ahora voy a asignar los apoyos. Entonces voy a asignar aquí la carga. Entonces aquí voy a assign, join load, fuerza. En la dirección Z voy a asignarle 1, ese 1 es P, o sea que todo me va a salir en función de 1. Y le digo OK, lo coloqué positivo, era menos P, entonces voy a cambiarlo, nuevamente lo selecciono, assign, join load, fuerzas, menos 1, OK, listo, reemplacé el valor. Este apoyo acá lo asigno como apoyo de entonces asigno apoyo assign, join, restrain, y este es apoyo de primer género, y le digo OK. Y el de aquí arriba es de segundo género. Esto es assign, join, restrain, y este apoyo es de segundo género y le digo OK. Y ahora roto mis apoyos, entonces seleccionamos los apoyos.
y lo rotamos. Assign, Join, Local Axis. Lo vamos a rotar alrededor del eje Y, 90 grados, 90 grados y OK. Entonces ya quedaron en la posición que deberían estar, pero nos hace falta quitarle el peso propio a los elementos. Entonces nos vamos a Define, Section Property, Front Section, FZ1, Modify Show Properties, modificamos acá 0, 0, OK, OK, OK. Vamos a correr el modelo, entonces nos vamos a Analyze, Set Analysis Option, en XZ, OK. Y Analyze, Run Analysis, el caso modal, le decimos que no lo corra y le decimos Run Now. Y guardamos esto como Search a Taller. Search a Taller 2, guardar. Le decimos que nos muestre, en los join nos va a mostrar las reacciones por carga muerta, es lo único que está activo, y le decimos OK. Entonces aquí nos muestra que la reacción horizontal de E, la reacción horizontal de E es de 4 hacia la derecha, la reacción horizontal de A 4 hacia la izquierda y hacia arriba 1. No sé cuánto nos daba esto acá. La reacción vertical de A, P hacia arriba, la horizontal de A 4 hacia la izquierda, la horizontal de P 4 hacia la derecha. Bien, y por último, las fuerzas internas de los elementos. Entonces volvemos y seleccionamos, terminamos exacto. Entonces le decimos que nos muestre las fuerzas axiales, que nos muestre los valores, show values, OK, y nos muestra los valores, bueno, 2, 3 y 4, los de arriba, atención todos, 2, 2, 3 y 4, atención, los de abajo, 3, 2, 1 y 1. A compresión, que es negativo, entonces acá tenemos 3 a compresión, 2 a compresión, 1 a compresión y 1 a compresión. Esta diagonal a tensión de 1,41 y las interiores a compresión de 1,41. Entonces esta a tensión de 1,41 y a tensión. Y el elemento AE, que ese es de 1. Listo, muchachos. Eso era todo. Entonces yo reviso los